pinceladas, vamos a pasar a escuchar a nuestros invitados y empezamos justamente con este último tema de la educación inclusiva. Y para ello hoy tenemos el gusto de contar con Inés de Araoz Sánchez Dopico, que es coordinadora del Departamento Jurídico de Plena Inclusión España. Inés es licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca y desde el año 2002 hasta la actualidad ha trabajado en el ámbito de la defensa de los derechos de personas con trastornos de desarrollo o discapacidad. Después de una etapa en la Confederación Autismo España y otra como coordinadora de la Red Estatal de Infancia con Discapacidad, hace ya una década que contribuye de manera decisiva a la labor de plena inclusión, que es una confederación que agrupa a 1 millar de asociaciones que defienden los derechos de la persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y a sus familias. Y en plena inclusión ha coordinado cuestiones relacionadas con la educación, entre otras. Además, Inés ha impartido formación especializada desde 2007 hasta la actualidad en todo tipo de foros, de entidades del sector asociativo, de la discapacidad, escuelas de familia, para técnicos de asociaciones, universidades, policía, colegios de abogados y muchas más. Ha enseñado acerca de los derechos de la persona con discapacidad en diversos programas de máster también y es autora de numerosas publicaciones, ha participado en eventos nacionales e internacionales, así como de la labor de la Junta Arbitral Central. Y después de este maravilloso currículum, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y le paso la palabra a Ariel para que te dirija una pregunta sobre este tema han planteado los jóvenes. Bueno, hola, muchas gracias por haber venido, Inés. Bueno, la pregunta es, constatando los efectos negativos de la pandemia ha tenido sobre la población en edad escolar, en su propuesta de paz, Daisaku Ikeda señala la urgencia de garantizar y mejorar las oportunidades educativas, poniendo el foco en regiones y en colectivos en situación de mayor vulnerabilidad y manifestando, en palabras suyas, la importancia de asegurar que la luz de la educación ilumine a todos los niños, niñas y adolescentes en cualquier momento, sea cuales fueren las circunstancias en las que viven. En este contexto, Ikeda señala como un tema de crucial importancia la ampliación de la oferta de educación inclusiva que garantiza a los jóvenes con discapacidades el derecho a estudiar y aprender, algo que es parte del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4. En relación con ello, queríamos plantear dos cuestiones. La primera es el modo en que, desde Plena Inclusión, lidiáis con la aceleración de la digitalización de la educación, un fenómeno que puede ofrecer oportunidades, pero también restárselas a los niños y niñas que quedan en el otro lado de la brecha digital, así como con otros cambios que quizás se introduzcan sin pensar tanto de entrada en las personas con discapacidades. La segunda pregunta está relacionada sobre el nexo entre la educación inclusiva y los derechos humanos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, tremendo currículum. Luego, la gente que tiene currículums importantes es un rollo cuando habla, pero bueno, voy a intentar no aburrir mucho. Tampoco voy a ahondar mucho en cuestiones jurídicas, aunque algunas sí, puesto que lo que Ariel me ha preguntado tiene que ver con si la educación inclusiva es un derecho o no. Y quería dar las gracias por la invitación, por haber contado conmigo y con Plena Inclusión, a quien estoy representando. Y debo decir que cuando he leído la propuesta de paz, sobre todo la parte relacionada con educación inclusiva, aunque esto va a sonar muy mal, me ha sorprendido mucho el enfoque de la propuesta de paz de Ikeda, ¿no? Porque pero en sentido positivo. Está magníficamente bien orientado y, por lo menos, o lamentablemente en mi ámbito, la cuestión de la educación inclusiva no suele estar bien orientada. Por tanto, pues ya quiero de entrada dar la enhorabuena por el planteamiento que hace la propuesta de paz y yo creo que todo lo que voy a contar yo pues ya está garantizado que va a estar orientado, ¿no? Bueno, pues como ha dicho Simona muy bien, Plena Inclusión
es una organización representativa de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y tenemos implantación en todo el territorio nacional. Eso significa que, bueno, pues que acompañamos y prestamos apoyo a personas con discapacidad en todas las comunidades autónomas con 3 entidades de ámbito nacional, 950 aproximadamente organizaciones y representamos a unas 150.000 personas con discapacidad y 235.000 familiares. Decir también que Plena Inclusión este año ha cumplido un hito que, como defensora de derechos humanos, debo de decir que hacía mucho tiempo que veníamos recorriendo ese camino, pero que ya era hora de llegar, y es que hemos creado nuestra propia plataforma de autorrepresentación, donde las personas con discapacidad se representan a sí mismas y incluso a nivel de incidencia política, etcétera, ¿no? De hecho, ahora mismo tenemos una vicepresidenta con discapacidad intelectual, pero nuestro siguiente hito es que sea copresidencia, ¿no? Y que seamos una entidad bicéfala con todo lo que ello supone en maduración, ¿no? Y en conflictos que se van a generar, igual que ahora, pues, como sabréis, que ha desaparecido la incapacitación en la tutela y eso va a generar también, pues, un espacio de crecimiento importante. Bueno, pues la primera pregunta, ¿no? ¿Y por qué es importante la educación inclusiva? Antes de pasar a si es un derecho o no es un derecho, hay razones que avalan el que la educación sea inclusiva y la más importante es porque los seres humanos, ¿no? La convivencia es una necesidad humana que tenemos todos. Y cuando la UNESCO nos habla de educación, nos habla de cuáles son los pilares de la educación. Uno de ellos es aprender a conocer. El colegio, la educación nos sirve para aprender a conocer, adquirir los instrumentos para la comprensión, ¿no? No debería ser aprender de perogrullo, sino aprender a aprender. Nos debería de enseñar a aprender a hacer para poder influir en nuestro propio entorno, ¿no? en ser miembros de una sociedad y contribuir a ella. Pero lo que a mí más me interesa es que nos tiene que enseñar a aprender a vivir juntos. Y eso significa que debemos aprender a participar y a cooperar con los demás. Y eso significa que debemos de ser capaces de comprender al otro y de desarrollar distintas formas de interdependencia. Entonces, mi pregunta es, si no existe educación inclusiva, si existe una educación que excluye a toda una parte de la sociedad, ¿cómo vamos a alcanzar ese objetivo de la educación, ¿no? Cuando yo pongo esta imagen aquí de una persona con grandes necesidades de apoyo, posiblemente ninguno o ninguna, o muy pocos de los que aquí estamos, hemos ido al colegio con una persona con grandes necesidades de apoyo. Por tanto, no tendremos adquirido ese conocimiento de reconocernos en el otro, nos reconocemos en el otro porque hay personas que ni siquiera reconocen la humanidad de las personas con grandes necesidades de apoyo, ¿no? Entonces, nos reconocemos en el otro, le reconocemos como un igual, le comprendemos, le consideramos igual en dignidad y derechos, porque, como he dicho antes, ahora mismo acaba de haber una reforma que cambia la legislación civil y que, de alguna manera, subsana un déficit que tenía nuestra legislación, que era la de la incapacitación, ¿no? La de la privación de capacidad jurídica de las personas, pero solamente por razón de discapacidad. ¿Y eso, cuál era la base de eso? Pues la base de eso es considerarlos menos, ¿no? Considerar que tienen menos capacidades, que no pueden hacer lo mismo, que no pueden tomar decisiones. Y todo eso viene de un modelo sociocultural donde la dignidad humana está asociada a la capacidad. Cuanto más capaces somos, más nos admiran, ¿no? Igual que la belleza, cuanto más guapos somos, más fácil tenemos, ¿no? el poder estar incluidos en la sociedad, ¿no? Otra idea que me parece muy interesante es que parece que el sistema educativo tiene derecho a determinados niños. Y a mí me gusta mucho esta frase de un relator especial de Naciones Unidas es sobre educación, sobre el derecho a la educación, que dice que son los niños y niñas y los jóvenes los que con sus fortalezas y debilidades individuales, con sus esperanzas y expectativas, tienen derecho a la educación y que no son los sistemas educativos los que tienen derecho a cierto tipo de niños y niñas y que por ello es el sistema educativo de un país el que debe ajustarse para satisfacer las
necesidades de todos los niños y niñas y jóvenes, ¿no? Entonces, cuando nosotros abordamos o examinamos el sistema educativo, nos damos cuenta de que los niños y niñas que no se adaptan a la regla general del sistema educativo, a la homogeneidad de la educación, a la homogeneidad del aula, y no estoy hablando de niños con discapacidad, sino estoy hablando de los niños que no alcanzan por sí mismos ciertos objetivos educativos, niños de determinadas etnias, niños que quizá tienen dificultades de conducta. A esos niños se les invita muchas veces a irse de los colegios. Por tanto, estamos en un sistema educativo que no acoge a todos los niños y que no individualiza esa educación, ¿no? Con lo cual, bueno, me parecía otra cuestión interesante. Y también esta idea de, esto ya es de 1997, la educación inclusiva no es una idea nueva, es una idea o algo que ya veremos ahora si es una idea o un principio, como dice nuestra Ley Orgánica de Educación, pero lo que nos planteaba Naciones Unidas en el Día General de Discusión General del Comité de los Derechos del Niño, y es la pregunta que a mí me gustaría trasladar, es si como sociedad nos podemos permitir los costes de la exclusión. Es decir, ¿queremos ser una sociedad que excluye a toda una parte porque no encaja? ¿O queremos ser una sociedad donde todas las personas tenemos nuestro lugar y todas contribuimos de forma valiosa, ¿no? Bien, pues sobre educación inclusiva, porque yo no paro de hablar de educación inclusiva, pero no he explicado qué es la educación inclusiva, ¿verdad? La educación inclusiva significa que deben de darse tres elementos conjuntamente, que es la presencia, la participación y el progreso. Es decir, que todos los niños y niñas, y no hablo de niños con discapacidad, es decir, mi hijo no tiene ninguna condición especial asociada, pero mi hijo tiene derecho a una educación inclusiva y tiene derecho a compartir el aula con niños y niñas diversos y con todo tipo de personas, ¿no? Porque eso le va a enriquecer en el futuro. Entonces, cuando hablamos de presencia, decimos presencia en el aula, presencia juntos, compartir. Ahora lo veremos, el que haya un aula especial en el colegio ordinario no es inclusión. Ya tenemos un problema. Cuando hablamos de participación es que el niño puede participar en todos los espacios con el resto de sus compañeros, puede participar en las actividades extraescolares, en las actividades del aula, en el patio. No estamos hablando únicamente de adquisición de conocimientos académicos. Y cuando hablamos de progreso es que ese niño tiene los apoyos y los recursos necesarios para progresar, porque aunque hay personas que lo niegan, todos tenemos capacidad de aprendizaje, independientemente de nuestras características personales, ¿no? Por tanto, otra idea es que educación inclusiva es cuando se dan esos tres elementos de forma conjunta, pero además significa que para que haya una educación verdaderamente inclusiva debe de darse unos apoyos, pero estos apoyos son para niños con y sin discapacidad. Deben de darse unas medidas curriculares, ¿no? A lo mejor necesitan alguna adaptación en el currículo. Se deben de dar medidas organizativas. Pongamos el caso de un niño que tenga dificultades de orientación y lo que haya que hacer pueda ser cambiar el aula de lugar, o puede ser que tengamos que dejarle una grabadora en el aula porque no puede tomar apuntes y entonces simplemente con la grabadora puede seguir la clase. Medidas metodológicas, hay muchísimas medidas metodológicas, son muchas metodologías de aprendizaje que son, por ejemplo, el aprendizaje cooperativo, sirve mucho. Obviamente es una metodología de aprendizaje que podemos utilizarla para cualquier cosa, ¿no? Para que los niños aprendan a cooperar, pero además es una metodología especialmente adecuada para incluir y para que todos los niños sean valorados en el aula. Y las medidas sociales, pues por ejemplo, tienen que ver con cómo los niños van a las actividades extraescolares sin que haya un problema, o cómo socializan en el patio, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, según lo que estoy diciendo, la única opción que es inclusiva es cuando nos encontramos en un entorno normalizado donde los niños y niñas
tienen los apoyos que precisan. Si nos encontramos en un entorno normalizado, en una escuela ordinaria con ajustes insuficientes, estaremos hablando de integración. Y el problema hoy en día es que cuando se habla de inclusión y se dice que la inclusión no funciona, realmente estamos hablando de integración. Colegios donde no existen las medidas necesarias y, por tanto, los niños fracasan. La mariposa significa que ese entorno, por tanto, requerirá una transformación. Y la educación especial, que es, bueno, pues ya os podéis imaginar que la educación especial no es inclusiva, aunque hay veces que haya prácticas inclusivas dentro de colegios o aulas de educación especial. La educación especial genera una segregación porque el niño está en un entorno educativo separado o está en un aula separada, y la educación especial también necesita transformarse. De hecho, la Ley Orgánica de Educación habla de los centros de educación especial como centros de recursos a la inclusión, porque todo ese conocimiento y toda esa expertez que hay en los centros de educación especial debería de ponerse al servicio de la educación inclusiva y de los centros ordinarios. Bueno, pues decir que, contestando a la pregunta de Ariel y después de estas ideas, la educación inclusiva es un derecho reconocido en un tratado internacional válidamente firmado y ratificado por España en el año 2007 y que entró en vigor en el año 2008. Como ha comentado antes Simona, lo que dice este derecho es que hay una cláusula contra el rechazo, no podemos excluir por razón de discapacidad a los niños, no podemos decirles que no se pueden matricular en un colegio. Deben de poderse matricular en la comunidad en la que vivan, porque hablamos de inclusión. El que yo tenga que ir a un colegio que está a una hora de mi casa y significa que no voy a ir con los niños de mi barrio al colegio, por tanto no voy a poder hacer luego vida en mi barrio o no voy a conocer a nadie, va a ser mucho más difícil. Ajustes razonables en función de las necesidades individuales. Apoyos en el marco de un sistema general de educación y medidas de apoyo personalizadas. Otra idea es que mucha gente habla, porque ha habido un debate tremendo sobre la educación inclusiva, alguno lo podéis haber oído, que decía que cuando se aprobó la nueva ley de educación y se dijo que tenía que haber una transición hacia un sistema educativo inclusivo, y ya veremos ahora que Naciones Unidas ha dicho que los colegios de educación especial se tienen que cerrar, se generó un debate tremendo en el seno de las familias que tienen hijos en centros de educación especial, que muchas veces han salido rebotados de los centros ordinarios por esa mala integración, esa mala inclusión. Son familias y niños con unas experiencias traumáticas y dramáticas, ¿no? Entonces, cuando se planteó toda la cuestión de la educación inclusiva, parte de estas familias decían que nosotros tenemos derecho a una educación especial, ¿no? Esto es un resumen de un conjunto entre lo que dice la legislación española y lo que dice la Convención. El derecho a la educación inclusiva es un derecho, por tanto no lo podemos elegir, y si existe una opción verdaderamente inclusiva, yo tengo la obligación de que mi hijo acuda a un centro educativo inclusivo. Lo que ocurre es que generalmente en España y en todos los países, no es España, los centros educativos suelen ser o integradores, porque no tienen los medios adecuados, aunque hay algunas excepciones, o centros de educación especial. Entonces, como estas dos opciones vulneran el derecho a la educación inclusiva, ¿cuál será la opción, ¿no? ¿Qué hacemos? Lo que dice nuestra legislación es que hay una cosa, que es la de ahí abajo, que se llama elección en función del interés superior del menor. Entonces, en ese caso, si no tenemos una escuela verdaderamente inclusiva a nuestra disposición, tendremos que acudir a lo que sea mejor para el niño. Habrá veces que sea estar en una escuela ordinaria y otras será estar en un centro de educación especial. Pero eso no quita para que exista una obligación de todo el Estado y de toda la sociedad de avanzar hacia una educación verdaderamente inclusiva. Y como decía antes, la Observación General 4 del Comité, que regula el derecho a la educación inclusiva, bueno, lo explica, ya dice claramente que la plena realización del derecho es incompatible con un doble sistema de educación ordinaria y educación especial, ¿no? Creo que voy muy mal de tiempo, no sé si alguien está controlando el tiempo. Voy muy mal. Vale, pues solamente dos ideas, ¿no? Habréis oído que la educación inclusiva es peor para los alumnos que no tienen discapacidad, que no aprenden,
Podréis haber oído hablar que tampoco aprenden los alumnos que tienen necesidades educativas especiales. Lo cierto es que toda la evidencia científica dice que los niños sin discapacidad no se ven perjudicados cuando hay alumnos con discapacidad en el aula, que los alumnos con discapacidad avanzan y aprenden más y además tienen muchos beneficios que son ajenos a lo que es el propio aprendizaje. Aquí tenéis un estudio que, bueno, yo pasaré la presentación y la última idea es la idea económica. Muchas veces se dice que la educación inclusiva es mucho más cara. Lo que es mucho más caro, y lo dice ahí el Banco Mundial, es tener 2 sistemas educativos diferenciados, entre 7 y 9 veces más caro, ¿no? Y además que mientras el coste de los colegios de educación especial y los inclusivos es difícil de determinar, existe un acuerdo generalizado de que los contextos inclusivos son más rentables y a futuro, además, si son alumnos que trabajan, pues la sociedad se verá beneficiada, ¿no? Y bueno, pues ahí tenéis resultados, ¿no? Que el coste de la educación inclusiva es un 13% inferior al de la doble estructura, ¿no? Entonces, bueno, pues no sigo porque luego va a haber debate, igual ya no hay ninguna pregunta porque no tengo tiempo y estará bien, pero bueno, simplemente espero que al menos hayáis sido unas ideas que hayan ayudado a aclarar qué es educación inclusiva y qué no. Muchas gracias.